Recep Tayyip Erdogan declaró este martes que quiere desarrollar el comercio del oro con Venezuela, a pesar de las advertencias de Estados Unidos, que supervisa los intercambios comerciales entre Turquía y Venezuela tras las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Tras nuestra visita a Venezuela, el vicepresidente de Nicolás Maduro vino a nuestro país e hizo evaluaciones aquí, reconoció el presidente turco en un mitin en Çorum, cerca de Ankara. Este vicepresidente elogió la industria de Çorum, los éxitos de mis hermanos de Çorum. Si Dios quiere vamos a llevar a Çorum a otro nivel en materia de comercio del oro, añadió. Erdogan no nombró al responsable venezolano al que hacía alusión, pero la agencia estatal Anadolu dio cuenta en enero de la visita a Turquía de Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica de Venezuela y cercano colaborador de Maduro. Según la prensa, Venezuela exportó a Turquía oro por valor de 900 millones de euros en 2018, y a mediados de enero los dos países se pusieron de acuerdo para aumentar las exportaciones tras un acuerdo que prevé el refinado del oro venezolano en una fábrica de Çorum. Un alto responsable estadounidense afirmó entonces que Washington examinaba los intercambios comerciales entre Ankara y Caracas, en particular las exportaciones de oro desde Venezuela hacia Turquía, para determinar si éstas violaban las sanciones estadounidenses impuestas a Caracas. Examinamos la naturaleza de las actividades comerciales turco-venezolanas, y si constatamos una violación de nuestras sanciones, evidentemente actuaremos, declaró el responsable en Ankara. El pasado fin de semana se conoció cómo el régimen de Maduro convierte billetes sin valor en lingotes con ayuda de Turquía. Unos 50 países, entre ellos Estados Unidos y 23 miembros de la Unión Europea, UE, reconocieron o apoyaron al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, que se proclamó presidente el 23 de enero. Maduro, en cambio, cuenta con el apoyo de una corta lista de países, entre ellos Turquía, Rusia y China. El 23 de enero, tras la juramentación de Guaidó, Erdogan llamó a Maduro para darle su apoyo. Erdogan y Maduro tienen buenas relaciones desde hace varios años. Maduro fue uno de los primeros dirigentes en el mundo en apoyar a Erdogan tras el intento de golpe de Estado en Turquía en julio de 2016. Con información de AFP más sobre este tema, Juan Guaidó anunció que el 23 de febrero ingresará la ayuda humanitaria a Venezuela. El líder del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos no descarta una intervención militar en Venezuela. El hambre en Venezuela sobrepasa los estándares de los países en guerra. Piñera le envió un mensaje a Bachelet. Se acabó el tiempo de las reflexiones y llegó el de la acción. La ruta del oro venezolano. Cómo el régimen de Nicolás Maduro convierte billetes sin valor en lingotes con ayuda de Turquía.